Bueno, vamos a continuar. El tema de hoy es unidades de entrada y salida y de almacenamiento y de comunicación. ¿Sí? Em, bueno, antes de empezar con el tema, quiero que me digan ahí en el chat o si quieren hablarlo, díganme o quién me dice qué es hardware. A ver, Kevin me dice ahí qué son las partes físicas de la computadora. ¿Alguien más? ¿Qué más puede ser hardware? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿No? Bueno, pues sí, el hardware son todas las partes físicas de la computadora, todo lo que podemos tocar, por ejemplo, el teclado, ¿sí? El mouse, ¿sale? La pantalla, ¿sí? La pantalla, ¿sí? Y todo aquello que podemos tocar de una computadora, ¿sí? Y si hardware es todo lo que podemos tocar de una computadora, ¿qué es software? ¿Qué es software? Muy bien, dice Karen que software son los programas. Y exacto, software son los programas, todos los programas de nuestros dispositivos, ¿sí? Todo eso es software, ¿sí? Todo esto es software. También su sistema operativo es software, ¿sí? Entonces tenemos que hardware son todo lo que podemos tocar, todas las piezas eh, que podemos tocar de nuestra computadora, todo lo físico, ¿sí? Teclado, mouse, bocinas, ¿sí? La bocina también, eh, ¿sí? La pantalla, todo lo que podemos tocar es hardware y software son todos los programas que contiene o con los que trabajamos en nuestro dispositivo, ¿sí? Ahí preguntan que si lo interno, no tanto así lo interno, porque en lo interno también tenemos partes físicas, ¿sí? Tenemos todo lo que son los circuitos, las partes internas de nuestra computadora. Entonces, en sí decir interno nos estamos refiriendo a eso. Entonces, al decir software, decimos o especificamos que son los programas. Bueno, en sí, vamos entonces a decir, a ver lo que tenemos hoy en nuestro tema de hoy, que son dispositivos de entrada y salida. Ahora que ya hemos especificado qué es hardware y qué es software, ¿sí? Entonces tenemos que los dispositivos de entrada y salida o periféricos pues son en informática la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de proceso de una computadora y son instrumentos tecnológicos que interpretan la información y permiten la comunicación entre las personas y las computadoras. Bueno, entonces tenemos que un dispositivo de entrada y salida o un periférico es un aparato que está conectado directamente
a nuestra unidad central de proceso. ¿Qué es la unidad central del proceso? Pues nuestro procesador, ¿sí? Y esta puede estar conectada y con la cual pues nos da interpretación o comunicación directa con nuestra computadora. ¿Por medio de qué? Pues de señales ya sea ópticas, auditivas, sensoriales o lumínicas, ¿sí? ¿Cuáles son las ópticas? Pues imagen. Tenemos imagen, nuestra pantalla pues nos da imagen, nuestras bocinas nos dan sonido, eh, los celulares vibran cuando entra una llamada, ¿sí? Y pues todas las maneras con las que nos comunicamos con nuestra computadora o nos da alguna señal, alguna imagen, algún movimiento, sonido, etcétera, ¿sí? Y estas pueden estar, o más bien están conectadas, pero puede ser que la computadora funcione aunque no estén conectadas. Por ejemplo, si la computadora no tiene bocinas, pues simplemente la computadora funciona, sin nada más no se va a oír, pero va a seguir funcionando, ¿sí? Si no tiene teclado, de igual manera, la computadora te va a marcar pues que no hay teclado, pero en sí la computadora va a seguir funcionando, lo mismo con un mouse, lo mismo con una pantalla, ¿sí? La computadora va a funcionar, simplemente pues que no vamos a tener esa comunicación. Si no tiene pantalla, pues no tenemos imagen. Si no hay bocinas, pues no tenemos audio. Si no hay mouse, pues no tenemos este movimiento, ¿sí? Para seleccionar cosas o programas dentro de nuestra computadora. Pero, sin embargo, sin estos, la computadora funciona, ¿sí? Sigue funcionando. Entonces, digamos que estos pues no afectan su funcionamiento, pero son parte importante para la comunicación entre el dispositivo y nosotros, ¿sí? Ya sea de nosotros hacia el dispositivo o del dispositivo hacia nosotros. Entonces, tenemos que estos dispositivos los vamos a dividir en varias opciones. Primero, tenemos los periféricos de entrada. Dice que los periféricos de entrada captan y digitalizan datos, de ser necesarios, introducidos por el usuario u otro dispositivo y los envían a una computadora para ser procesados, ¿sí? Entonces, los dispositivos de entrada van a ser todos aquellos con los cuales ustedes le van a dar una orden o van a comunicarse o le van a decir que haga algo su computadora. Por ejemplo, el principal, el mouse, ¿sí? El mouse, ¿sale? Con el mouse, pues ustedes ya saben que pueden seleccionar, pueden abrir programas, cerrar programas, prender, bueno, no prender, no, apagar la computadora y hacer gran variedad de acciones, ¿sí? Sin un mouse la computadora sigue funcionando, pero no le van a poder decir a la computadora qué es lo que quieren que haga, ¿sale? Entonces vamos a ver más dispositivos. Por ejemplo, el mouse dice dispositivo pequeño con botones que al arrastrarse sobre una superficie plana hace desplazar un puntero y la flecha en la pantalla para que con un solo clic el icono active un programa. ¿Sí? Entonces ustedes saben que pues el mouse, ¿sí? Y de hecho tenemos diferentes tipos de mouse. Tenemos, por ejemplo, si ustedes tienen una laptop, pues tienen la pantallita esta, porque en este caso yo estoy activando lo que es miren, ya tengo el mouse aquí y sin embargo puedo mover porque estoy accionando el touchpad de mi computadora, ¿sí? Sí, entonces nos sirve para seleccionar o activar o desactivar programas, ¿sí? Teclado. Teclado es el componente que permite al usuario ingresar datos y emitir comandos o instrucciones a la computadora. Es parecido a una máquina de escribir con más teclas, incluyendo las teclas de funciones que tenemos de la F1 a la F12, dependiendo del programa que se esté utilizando. Se utilizan estas teclas de funciones. Por ejemplo, aquí para hacer grande la pantalla del Chrome que estoy utilizando para que ustedes vean la página, yo activo el F11 y se hace pequeña o toda la pantalla. De hecho, aquí dice pulsa F11 para salir del modo de pantalla completa, ¿sí? Y pues estas teclas tienen diferentes funciones preactivadas para diferentes programas. Dice las teclas de escritura con minúsculas para escribir solo con mayúsculas y para bloquear el teclado numérico se activa con la tecla block num
y las teclas del cursor con el control y la pantalla. Bueno, entonces, por ejemplo, en las laptops, hay laptops, la mayoría de las laptops no tienen teclado numérico, pero si ustedes ocupan un teclado como este, pueden ver que tiene ahí el teclado numérico. Sí, este es el teclado normal y tienen números, ¿sale? Donde ustedes pueden hacer uso como si fuera una especie de calculadora. Sí, las laptops por espacio muchas veces no lo incluyen, hay algunas que sí lo incluyen, sí, ya son laptops un poco más de precio un poco más elevado, pero hay algunas que sí lo incluyen. El joystick. Aquí les decía al principio de la clase que ya había computadoras que en este caso podíamos tomar a los videojuegos como computadoras. Y sí, ustedes pueden usar su computadora como un videojuego o incluso utilizar videojuegos con este tipo de dispositivos, ¿sí? Lo que son los joysticks, los diferentes tipos de joystick, incluso estos que son muy actuales que los usan para poner el teléfono, que se comunican por Bluetooth, o este tipo que son para videojuegos comunes y corrientes, o estos que son como para simuladores de vuelo o de coches. Entonces, también los videojuegos se considera que son computadoras debido a su estructura y el tipo de partes y el funcionamiento que tienen también se les considera computadoras a lo que son los videojuegos, por ejemplo, el PlayStation, el Nintendo, ¿cómo se llama? El Switch y el Xbox. ¿Sí? Todo este tipo de videojuegos también se les considera computadoras. Y los joysticks dice que es un periférico utilizado para juegos de computadora. Micrófono. Dice, este dispositivo periférico convierte señales acústicas en señales eléctricas. Estas señales son utilizadas por la tarjeta de sonido de la computadora para ser amplificadas o grabadas. Sí, en este caso, pues yo estoy utilizando este micrófono, ¿sí? El de mis manos libres, pero a través de ese ustedes me pueden escuchar. Y también a través del micrófono se puede utilizar una computadora sin utilizar mouse, sin utilizar teclado. Sobre todo lo usan aquellas personas que, por ejemplo, tienen alguna discapacidad visual, eh, utilizan micrófono, ¿sí? O si, por ejemplo, les falta alguna parte del cuerpo, por ejemplo, las manos, se pueden comunicar con su computadora sin necesidad de usar el teclado. Le dictan a la computadora y la computadora pues ejecuta la orden. Tenemos también escáner. El escáner es un dispositivo periférico que convierte una imagen impresa en un formato digital y puede ser leído y procesado por una computadora. ¿Sí? Estos escáneres ya están en desuso, ya casi no se usan. ¿Sí? Se usan de otra manera. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo de cómo se usan ahora los escáneres. Otro tipo de escáner que tenemos y que en estos tiempos se utiliza muchísimo es el lector de código de barras. Dice, es un periférico que emite un haz de luz infrarroja para capturar imagen del código de barras, convirtiéndolo en un formato digital y enviar a la computadora un código estándar para la identificación y caracterización de un producto, ¿sí? Este tipo de escáneres hay de diferentes formas. Ustedes lo ven, por ejemplo, de este tipo lo ven en las tienditas de la esquina, ¿sí? En las esquinas de las casas, en las tienditas que hay en las colonias, vemos este tipo. Pero, por ejemplo, si ustedes van a alguna tienda de estas de autoservicio, ustedes encuentran otro tipo de escáner que es el que está en la caja donde pasan el producto y hace pip, ¿sí? Ese también es escáner, ¿sí? Cámara web. Dice, esta es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, el cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet, ya sea de una página web
a otra o computadoras de forma privada. Sí, actualmente los dispositivos ya casi no usan este tipo de cámaras, solo en caso de que pues la calidad de la imagen de nuestra cámara no nos guste, podemos conectar una cámara de este tipo. Ya por lo regular, pues ustedes conocen muy bien que, por ejemplo, los celulares, las tablets, las laptops, tienen la cámara integrada. Ustedes no necesitan conectarle un dispositivo como este, solo en caso de que pues la calidad no les guste, sobre todo los de las laptops. Es cuando por lo regular la calidad de la imagen es muy baja y es cuando conectamos una de estas. ¿Sí? Eh, Muy bien. Estos son los dispositivos de entrada. Obviamente hay más, ¿sí? Hay más dispositivos de entrada. Hasta ahorita aquí alguna duda. Estos son los que más se utilizan. ¿Hasta ahorita alguna duda? Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos entonces que la primera subdivisión de los periféricos de entrada y de salida, pues son los de entrada. ¿Por qué los de entrada? Porque nos permiten manejar la computadora, introducir algún tipo de dato o alguna orden, ¿sí? Estos datos pueden ser en forma de texto, de señal, ¿sí? Etcétera, ¿sí? O de imagen, o sonido también, por ejemplo, el micrófono. Bueno, la siguiente subdivisión son los periféricos de salida. Son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior de la computadora. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todos los de este tipo de periféricos es información para el usuario. Por ejemplo, una impresora, ¿sí? Y estos dispositivos, estos periféricos, nos muestran una señal, ¿sí? Es lo que la computadora nos transmite a nosotros, ¿sí? Ya es lo que nos muestra, el resultado que nos muestra si nosotros le pedimos que haga algo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros entramos a YouTube y le pedimos, escribimos ahí que nos ponga videos de gatitos, pues YouTube nos va a mostrar a través de nuestra pantalla de nuestra computadora, nos va a mostrar videos de gatitos. Entonces, de esa manera nosotros o la computadora nos está transmitiendo lo que nosotros le pedimos que hiciera, ¿sí? Y dentro de estos dispositivos tenemos los siguientes, por ejemplo, el principal pues es la pantalla. La pantalla pues ahora sí que es lo más vistoso de la computadora. En sí, ahora los dispositivos actuales pues son pura pantalla, ¿sí? Pura pantalla tenemos, pura pantalla, ¿sí? Ya eh, todo lo que son los teclados, este es un iPad, ¿sí? Los teclados ya vienen incluidos, ¿sí? Pero a través de la pantalla, pues es nuestro mayor medio de comunicación con la computadora. Y tenemos pues que en la pantalla es un dispositivo para visualizar datos y gráficas generadas por el usuario o algún programa en especial. Entonces, pues este es nuestro mayor medio de comunicación con la pantalla. Es lo primero que vemos de una computadora, vemos la pantalla. Las bocinas. Dice dispositivos de salida de voz que emiten señales sonoras al usuario. Sí, y pues las bocinas también son parte importante o fundamental. Sin embargo, si una computadora no tiene bocinas, pues sigue funcionando, simplemente no escuchamos los sonidos. ¿Sí? Por lo regular, la mayoría de las computadoras traen bocinas. Si no traen bocinas, nosotros podemos conectarle de este tipo o como estas que vemos en pantalla, que incluso nos dan una experiencia mayor porque agregan lo que son buffer o subwoofer y diferentes canales de audio para pues tener una experiencia de sonido pues más completa.
Las impresoras. Las impresoras son dispositivos periféricos que nos muestran los resultados de información de manera impresa. Hay monocromáticas y de color. Las monocromáticas son las que pintan solo en negro, sí, y por lo regular son láser, sí. De color tenemos de diferentes tipos, tenemos láser y tenemos de tinta. Dice, las impresoras que existen en el mercado son impresoras de matriz de puntos. ¿Cuáles son las de matriz de puntos? Las que pintan solo puntitos, y estos por lo regular se usan cuando nos dan tickets en los tickets de compra. Entonces, esas son las impresoras de matriz de puntos. Impresoras térmicas también se usan para los tickets. Por ejemplo, los tickets de los que dan en las tiendas de autoservicio, esas son de térmicas que, si se fijan, si ustedes las ponen en el sol o en algún lugar que sea caluroso, se ponen como negras. Y es por eso, porque son térmicas. Y impresoras de margarita, que son como el tipo de las de máquina de escribir, y las impresoras de inyección de tinta y láser, ¿sale? Que estas por medio de tinta, puede ser tinta continua o cartuchos, pintan puntitos y combinan colores para completar la gama de colores y imprimir imágenes, ¿sí? Y las de láser lo que utilizan es toner, que el toner es una especie de polvo que al hacer contacto con el calor del láser se sublima o se quema y queda fijo en el papel. Entonces, pues las láser no se despintan porque queda sublimada el tóner, que es un polvo, ya sea de color o negro, queda pues adherido al papel y no se despinta, ¿no? Si le cae agua no le pasa nada. El plotter. El plotter es un tipo de impresora, pero es de impresión a gran escala, dice. Los dispositivos de propósito especial para impresión de mapas, planos arquitectónicos, planos electrónicos, diagramas mecánicos, avisos publicitarios, ilustraciones tridimensionales y en general documentos de gran tamaño que requieren alta definición. Entonces, cuando ustedes van a un lugar donde dicen que hacen lonas, por lo regular utilizan este tipo de aparatos, se llama plotter, y se utiliza para crear o imprimir anuncios de gran escala, o sea, grandes, y de buena definición. Entonces, para los que quieran estudiar diseño, pues van a ocupar mucho esto, lo que son los plotter. Ya fue el último. Bueno, también tenemos más dispositivos de salida de este tipo. Sí, estos son los que más se utilizan, por eso nada más tengo estos ejemplos, pero hay más. Así que estos son los más utilizados. Tenemos también los periféricos combinados. ¿Qué son combinados o a qué se refiere que son combinados? Pues que son de entrada y salida. Dice, sirven para la comunicación de la computadora con el medio externo, ¿sí? Y son de entrada y salida porque hacen la función de los dos que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido por nosotros, pues es el que tiene nuestro teléfono, el que tiene nuestra tablet o nuestra computadora que tiene la pantalla táctil. Dice, es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes a su dispositivo. A su vez actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos previamente. Entonces, vemos que una pantalla táctil, sí, pues es dos tipos de dispositivo, sí, al mismo tiempo, sí. Si ustedes lo tocan, les va a producir un resultado. En este caso, pues no se ve por el filtro que tengo de la cámara, pero ustedes lo han visto mucho y lo conocen muy bien, que si ustedes tocan algún icono, pues se produce
o acciona algún programa o hace alguna acción, ¿sí? También tienen teclado, como les había dicho antes. Pueden ustedes aquí acceder mediante la pantalla, acceder a su teclado, sobre todo para cuando, por ejemplo, mandan mensajes de WhatsApp o alguna red social. Ahí desaparece su teclado. El headset o diadema o manos libres, como lo que tengo ahorita yo para comunicarme con ustedes, tengo manos libres. Tengo uno y aquí tengo el micrófono. Sí, y el otro lo tengo conectado. Dice, conocidos así porque van de la cabeza y son típicos de los operadores telefónicos. Los sets de micrófono y audífonos funcionan como dispositivo de salida a audífonos y para recibir información sonora y de entrada al micrófono, permitiendo introducir al mismo tiempo tipos específicos de datos. Bueno, entonces, los que les gusta jugar en línea suelen ocupar este tipo de dispositivos, que es una diadema o un headset, donde pues tiene micrófono, pero a la vez tiene, ¿cómo se llama? Audífonos. Entonces pueden ustedes estar escuchando eh, lo que está sucediendo en el videojuego y estar hablando o dando órdenes a su videojuego para que haga alguna acción. Entonces por eso es un dispositivo combinado porque tiene de entrada y de salida al mismo tiempo. El multifuncional. ¿Qué es un multifuncional? Bueno, un multifuncional es una impresora, pero al mismo tiempo es un escáner. No sé si recuerdan que hace rato les dije que les iba a mostrar cómo era el uso, ay, perdón, cómo era el uso no sé, acá, el uso de los escáneres actualmente. Al principio los escáneres venían de esta manera, ¿sí? El puro dispositivo para capturar imagen, ¿sale? Pero cayeron en desuso, pero los utilizaron de esta manera, o se están utilizando de esta manera, ya tiene algún tiempo, pero si nosotros queremos utilizar un escáner, ya es más fácil que lo encontremos por medio de o a través de una impresora, ¿sí? Donde el escáner pues está en la parte de arriba y nos va a servir a veces de copiadora. Bueno, un multifuncional, dice, es un periférico que se conecta a la computadora y posee las siguientes funciones dentro de un único bloque físico. Funciona como impresora, ¿sí? Funciona como escáner que digitaliza imágenes. Funciona como fotocopiadora donde ustedes ponen aquí la imagen, le presionan un botón y ni siquiera tienen que estar conectada a una computadora, sino que ustedes nada más le presionan el botón y sale una copia. O para hacer ampliaciones o reducciones. También hay veces que algunos tienen lectores de tarjetas para imprimir directamente fotografías desde sus cámaras, ¿sí? Y hay algunas que son inalámbricas, o sea, se conectan por medio de una red inalámbrica, donde ustedes ya nada más desde su teléfono o su laptop o su tablet, por medio de una aplicación, se conectan a la impresora y entonces no necesitan ni conectar cable ni meter memorias ni nada, entonces nada más mandan imprimir su foto y ya la tienen. Bueno, eh, estos son los más populares, también hay más dispositivos combinados o mixtos o periférico de entrada y salida, sale, hay más, pero estos son los más útiles, los más utilizados, perdón. Otra subdivisión que tenemos son los periféricos de almacenamiento o medios de almacenamiento, ¿sí? Dice, son los dispositivos que almacenan datos e información. La memoria de acceso aleatorio no puede ser considerada como un periférico de almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal. Por ejemplo, los discos duros, memorias flash, cintas magnéticas, etcétera, ¿sale? Entonces decimos que cuando nosotros nos venden una computadora y nos dicen, no, pues que tiene tanta memoria interna o tanta memoria RAM, ese no se considera como un medio de almacenamiento porque pues se va borrando conforme lo vamos utilizando. Pero podemos utilizar, por ejemplo, esto que era lo primerito que había, que eran los disquetes y estos eran los más viejitos,
¿sí? Yo llegué a utilizar, bueno, este no lo llegué a utilizar, pero sí de este y de este, que se llamaban disquetes. Dice, son recipientes de plástico cuadrangular cuyo interior tiene un disco de plástico con una superficie revestida de partículas magnéticas y es el medio donde se graban los datos. La capacidad de información sin compartir que pueden almacenar en un disquete es de 1.4 megas, o sea, en este cabían 1.4 megas y pues cabían muy poquito. Entonces, por eso cayeron en desuso por el bajo almacenaje que tenían. Lo que se usa ya desde hace varios años es el pendrive o la memoria USB. Dice que es la evolución más reciente de las unidades portátiles de entrada y salida y se les denomina pendrive por su forma de lápiz y su extrema portabilidad y versatilidad, ya que apenas al enchufarlas a un puerto USB permite extraer o introducir información. ¿Sale? Entonces, pues eso es lo que más se usa, las memorias. ¿Sí? Dice disco duro externo. Dice, es una unidad de almacenamiento permanente que consiste en discos metálicos que está completamente cerrado. Bueno, un disco duro externo es una cajita que adentro tiene un disco eh, que es como el que trae la computadora, ¿sí? La laptop o la computadora de escritorio. Entonces, dentro de estas cajas las venden así cerradas y tú nada más la conectas a tu dispositivo, puedes conectar hasta ahí un teléfono y guardar todo lo que ya no ocupas o lo que en ese momento no estás ocupando para dar más espacio a tu computadora. Y por último, los discos, ¿sí? Lo que es el disco, el CD, el DVD, el Blu-ray y el de Ultra HD. Sí, dice, son medios de almacenamiento óptico donde los datos no pueden modificarse y pueden guardar desde 650 megas hasta 100 gigas de información en los de Ultra HD. Estos pues se queman por medio de láser y podemos nosotros comprar discos vírgenes y quemarlos en nuestras propias computadoras si trae el dispositivo. Y por último tenemos los periféricos de comunicación que permiten la interacción de entre dos o más dispositivos. Entre ellos tenemos el módem, que es el que nos da el servicio de el proveedor de internet. Sí, que dice que es un aparato de transmisión de datos a distancia a través de redes telefónicas o de diversa naturaleza. Puede ser por medio de satélite o las redes BAM, que son las de celular, y permiten recibir y enviar información por igual. Y también tenemos el router, que es un dispositivo que permite interconectar computadoras a una red. Su función se encarga de establecer la ruta que destinará a cada paquete de datos dentro de una red informática. Y la diferencia entre un router y un módem es que el módem obtiene la señal de internet y la reparte. Ahora sí que el que primero llega es el que tiene más datos. Y un router no obtiene internet, pero sí reparte la información por igual a todos los usuarios que estén usando la red. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a concluir la clase de hoy con la actividad 3 que dice, realiza un dibujo de un celular o una tablet e indica sus periféricos, ¿sí? Lo que van a hacer es me van a dibujar ahí en su libreta o en una hoja en blanco como gusten, o pueden hacerlo en un documento de Word y hacer lo siguiente, me van a indicar ahí a manera de diagrama dónde están sus dispositivos, sus periféricos, ¿sale? De entrada, de salida y de comunicación, ¿sale? Me van a indicar ahí en el dibujo, o en el diagrama que ustedes me hagan, pueden incrustar una imagen, por ejemplo, en un documento de Word y, ¿cómo se llama? Y agregar sus partes por medio de texto, ¿sale? O hacerme un dibujo de cómo es su celular y indicarme qué tipo de periféricos contiene, ¿sale? Ahora sí que todos sus dispositivos tienen por lo menos, ¿cómo se llama? Dispositivos de entrada, de salida combinados
y de almacenamiento. Entonces me van a indicar por medio de ese dibujo en su celular dónde está cada uno de estos dispositivos periféricos. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces si no hay dudas, hasta aquí dejamos por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.